Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El Colegio Médico Dominicano protestó en el día de ayer frente a la Suprema Corte de Justicia, exigiendo el cese de la sentencia condenatoria en contra de centros de salud de la República Dominicana. Se recuerda que recientemente el Hospital Ney Alias Lora fue condenado al pago de 10 millones de pesos en favor de un hombre que perdió la pierna derecha en ese centro de salud, luego de que se le practicara una cirugía y adquiriera una bacteria en ese centro y perdiera la pierna derecha. Así, le tuvieron que amputar la pierna derecha. Y interpuso una demanda ante un tribunal y en primera instancia fue favorecido con una sentencia que condena al Hospital Ney Alias Lora al pago precisamente de 10 millones de pesos. En ese entonces, ese centro de salud interpuso un recurso de casación, pero la Suprema Corte de Justicia ratificó esa sentencia, favoreciendo nueva vez al señor Encarnación con el pago de 10 millones de pesos a su favor. Anteriormente, en el 2023, la clínica Corazones Unidos había sido condenada al pago de unos 6 millones de pesos, también acusada de mala práctica médica. Sí, como lo oyen, acusada de mala práctica médica y fue condenado a unos 6 millones de pesos. Es cierto lo que dice el Colegio Médico, que los jueces, que los tribunales deben emitir su sentencia, deben llevar a cabo un proceso en base a estudios científicos, sí, en base a pruebas científicas, pues sin duda se debe determinar si ciertamente existió una mala práctica médica. Pero hace años, también es innegable que hace años que mucha gente ha estado siendo víctima, sobre todo de grandes clínicas privadas en el país, que por descuido, por negligencia, por irresponsabilidad o por mala práctica, mucha gente ha muerto o ha quedado con lesiones permanentes, producto de esa situación en diferentes clínicas privadas. También en centros de salud públicos, en hospitales, y esos casos quedaban impunes. Aquí siempre se ha protegido a los médicos y sobre todo a los centros de salud, y muy sobre todo a los grandes centros, a las grandes clínicas privadas, porque siempre o lo protege el Estado o no había forma de cómo probar, porque cada quien protege a cada quien en este país, y entonces la víctima quedaba desamparada, el hecho quedaba impune. Y es hora ya también, independientemente de que es cierto de que en medicina las cosas no son exactas, siempre hay riesgo, es cierto lo que sostienen algunos médicos, hay riesgo y sobre todo en materia de cirugía, cuando se trata de realizar una cirugía a una persona, hay riesgo, no siempre en medicina, como dicen algunos, 2 y 2 son 4, porque no es exacta y por lo tanto se corre riesgo. Pero también el Colegio Médico debe entender que existen de todo, muchos médicos irresponsables, muchos centros de salud irresponsables, que por descuido, repito, negligencia o mala práctica, cometen muchos hechos que dejan muchas víctimas a la vez, que se quedaban impunes. De manera que creo que con lesiones como la que le ocurrió al señor Julián Encarnación, se hace justicia. No estamos hablando de una lesión cualquiera, estamos hablando de la pérdida de la pierna izquierda, de la pierna derecha, que es una lesión permanente y no cualquier lesión. Entonces, con esa sentencia se están resarciendo los daños y perjuicios causados al señor. Independientemente que con 10 millones de pesos no le van a devolver su pierna derecha, pero por lo menos queda con la posibilidad de poder trabajar con ese dinero, subsistir, mantener a su familia y reparar
aún mínimamente el daño que se le causó. Esa es la realidad, de manera que creemos que esa sentencia se justifica, son justificadas porque, repito, se hace justicia. En otro orden, el expresidente Leonel Fernández dijo que el gobierno está comprando, sigue comprando dirigentes, tanto de la llamada Fuerza del Pueblo como del PLD, con dinero del Estado. Así como lo oyen, con el dinero del Estado está comprando sus dirigentes, porque se siguen renunciando dirigentes de ambos partidos para irse al PRM, para irse al gobierno. Pero resulta que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Eso mismo que está diciendo el expresidente Leonel Fernández en este momento, y que lo ha dicho varias veces últimamente el PLD, lo decía los que hoy están en el gobierno cuando estaban en la oposición, acusando entonces, en ese entonces y en este caso al PLD, de comprar sus dirigentes para llevárselo al gobierno. Porque ciertamente no es verdad que todos esos dirigentes PLDistas y de la Fuerza del Pueblo que últimamente se están yendo al gobierno se van de manera gratuita. Todo el mundo sabe que no. Lo compraba el PLD y ahora lo sigue comprando el PRM y el gobierno, porque se van porque le ofrecen un puesto o porque le ofrecen alta suma de dinero, y sobre todo un puesto en el gobierno, para que renuncien a las posiciones que tienen ahora precisamente en esos partidos de oposición e irse al gobierno. Aquí la mayoría de políticos tradicionales nada lo hacen de gratis, se van porque ciertamente andan en busca de una buena tajada. Estamos hablando de políticos que tienen la militancia, la dirigencia como un negocio en el país. Todos estos partidos del sistema tradicional político dominicano corrompido, eso es lo que hacen, negociar, el transfugismo, andar saltando de una parcela política a otra, pero siempre porque se le ofrece una buena tajada, siempre porque sacan buenos y grandes beneficios a su favor, beneficios personales y de reducido grupo de élites. Y por eso el expresidente Leonel Fernández está hablando de que están comprando dirigentes políticos de esos partidos con el dinero del Estado. Todo lo hacen con el dinero del Estado. Repito, lo hacía el PLD y lo sigue haciendo ahora el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno de Luis Abinader. Sí, todo eso hace en base a dinero y a dinero del Estado. Sin duda que es verdad. Pero el expresidente Leonel Fernández, en lo único que no tiene razón es en no ver que una cosa es con violín y otra con guitarra, porque ellos han hecho todo lo mismo, porque todos tienen la misma ideología. Y por eso todo funciona de la misma forma. Esa es la realidad. De manera que no hay diferencia en ninguno de esos partidos políticos a la hora de tratar de crecer, llevándose, comprando y con el dinero del pueblo realmente. Ese dinero del Estado, que es el dinero del pueblo, que el pueblo paga con impuestos, con todo lo que consume en el país. De eso no hay duda. Esa es una realidad. Lo que está diciendo Leonel Fernández es una realidad que ha sido una realidad siempre en todos los partidos, porque todos trabajan y ejercen la política de la misma manera. El mismo modo de operar de cada uno de esos tres partidos, PLD, la llamada Fuerza del Pueblo y el PRM, es exactamente igual, sin duda. En otro orden, señores, asesinaron otro alcalde en el Ecuador. En el Ecuador, en los últimos años, en el programa anterior hablábamos, nos referíamos a la situación del Ecuador, en ese momento hablando sobre lo que dijo el presidente Daniel Noboa, de que no se arrepiente de haber intervenido, asaltado a la embajada mexicana para apresar allá a un ex vicepresidente. Y hoy volvemos a hablar de los asesinatos. Ya son varios los alcaldes asesinados en el Ecuador, sin duda por el narcotráfico, por el crimen organizado. Se recuerda que anteriormente se asesinó a un candidato presidencial que sin duda hoy fuera el presidente de la República, porque era quien tenía toda la posibilidad de ganar. Y el narcotráfico lo asesinó en pleno meeting, en plena actividad política,
donde estaba dirigiéndose a una multitud en la calle, pero él había anunciado de hace mucho tiempo que enfrentaría el narcotráfico sin tregua, y en ese momento estaban velándolo y lo asesinaron a la luz del día y frente a una multitud de sus seguidores. Luego que el presidente Noboa llegó al poder y ha estado enfrentando el crimen organizado, han asesinado alcaldes que mantenían un discurso en contra del crimen organizado y de enfrentar y de denuncia al narcotráfico, y han sido blancos de esos atentados. Ahora acaban de matar a otro alcalde. La situación en el Ecuador se ha convertido en tierra de nadie con relación al narcotráfico. Es decir, es el narcotráfico quien actualmente está llevando la boca en tanto, asaltando, porque dirigen las grandes cárceles del país. Están llenas de prisioneros que son narcotraficantes, hay otros que están prófugos, que son los que dirigen desde la clandestinidad los atentados, los asaltos a las cárceles, los asaltos a las escuelas y a las iglesias, y las amenazas a diferentes funcionarios, tanto de ayuntamientos como funcionarios judiciales, como fiscales, por ejemplo. Lo cierto es que la situación en el Ecuador se torna sumamente peligrosa y no hay seguridad para nadie. El crimen organizado, además de ser sumamente peligroso, tiene todas las herramientas de poder en su mano. Tiene mucho poder porque tiene mucho dinero, tiene las armas porque precisamente tienen el dinero para adquirir esas armas, y tienen la complicidad muchas veces, como en todos los países que opera el narcotráfico con libertad, porque tienen la complicidad de muchos funcionarios, y así se determinó con estos asaltos, realmente que habían grandes funcionarios involucrados en el Ecuador para poder operar libremente y cometer sus crímenes. Es lamentable que ese flagelo, que el crimen organizado, que el narcotráfico, que tanto daño le hace en el mundo a la gente buena, siga operando con libertad y siga saliéndose con la suya, cometiendo tantos crímenes. El narcotráfico debe ser combatido en cualquier parte, en cualquier rincón del mundo que se encuentre, porque para lo único que sirve es para dañarle el cerebro a millones de niños y niñas en el mundo, llevándola a consumir ese veneno que se llama droga y consiguiendo muchos millones para seguir haciendo daño. El narcotráfico no debe haber tregua, ni en el Ecuador ni en ningún rincón del mundo debe haber tregua para que el narcotráfico opere con libertad. Debe ser combatido en cualquier terreno, porque, repito, solo sirve para hacer daño y hay que combatirlo. Siempre que exista la voluntad de los gobiernos y de la población de combatirlo, se debe hacer, porque no es un crimen despiadado, inhumano, que no perdona a nadie, y la población es víctima de ese crimen organizado.